Bueno, pues esta semana, como se sabe, tomó posesión el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. ¿Qué significa para México? ¿Cómo lo ve la opinión pública mexicana? Vamos a platicar este día con nuestro compañero y amigo Javier López, top skipper en Tiresias Marketing Advisors y asesor en Wisum. ¿Cómo estás, Javier? Hola Pascal, muy buenos días, gracias. ¿Qué dice la encuesta sobre la toma de posesión de Biden? Pues mira, sin duda después del coronavirus es el tema que más acaparó la atención de los mexicanos esta semana. Prácticamente, Pascal, 97% de ellos estuvieron atentos y están enterados del cambio de poder en los Estados Unidos. Es una proporción bastante alta. ¿97%? 97%, prácticamente casi la totalidad de los Todo el mundo se mexicanos. enteró. Todo el mundo se enteró en las ciudades urbanas de este país, todo el mundo estaba pendiente del tema o enterado. Y eso evidentemente es por la importancia que tiene la relación de México con Estados Unidos. Y le preguntamos a la gente, ahora que Joe Biden es presidente en funciones, ¿crees que la relación con el gobierno de López Obrador será mejor que con Trump, continuará igual o será peor que con Trump? Y aquí hay una especie de esperanza, Pascal, en el que prácticamente 48% piensa que será mejor que con Trump. Esto yo creo que es más por la figura de Donald Trump y cómo pues rechazaba su imagen, era rechazada por buena parte de los mexicanos, pero hay una esperanza de que la relación con Biden sea mejor que la que se tuvo con Donald Trump en este momento. También le preguntamos a la gente qué tan alineadas están las acciones del gobierno de Joe Biden con las acciones que al menos se han mencionado por parte del gobierno de México. Y aquí sí empieza a haber algo muy separado, Pascal, me refiero. ¿Creen que las estrategias y las políticas en general entre ambos gobiernos se enfrentarán por ser diferentes? Esto es mencionado por prácticamente el 48% de los mexicanos, que dice que el gobierno de México y Estados Unidos se enfrentarán por tener políticas y objetivos distintos. Hay un 20% que dice que los gobiernos se podrán de acuerdo porque tienen estrategias comunes, pero es evidente que se percibe una diferencia en esto, Pascal. También le preguntamos cuál creen que será el tema más importante ahora que Joe Biden ya es presidente de los Estados Unidos. La migración es el tema más mencionado, prácticamente un tercio de los encuestados, Pascal, dice la migración será lo más importante, seguido del comercio, y el COVID en una tercera posición con 17%. Prácticamente son los tres temas que creen que al menos en los primeros días van a ocupar la atención. No se menciona seguridad, bilateral. por ejemplo, y eso llama la atención, ¿no? Seguridad, fíjate que es mencionado por el 10% de los mexicanos, y temas energéticos, sobre todo esta coyuntura en la cual México está apostándole a un tipo de energía del pasado y Estados Unidos ha regresado al Tratado de París, por ejemplo, es mencionado también por el 6% de los mexicanos, pero sin duda la migración y el comercio bilateral son los que según los mexicanos, van a acaparar la agenda bilateral, ¿no? ¿Qué puede hacer Joe Biden en Estados Unidos ahora que recibe un país dividido? Le preguntamos a la gente si cree que Biden será capaz de unificar a la población de Estados Unidos que quedó dividida después de las elecciones. El 37% sí cree que lo hará, un 57% cree que lo va a intentar, pero no están seguros que lo logre, y un 7% dice que será imposible unificar a la población en Estados Unidos. Aquí también por parte de los mexicanos, que vemos lo que pasa en Estados Unidos casi reflejados en nuestro propio espejo, dudan que el nuevo presidente sea capaz de unificar a la sociedad después de cómo quedó. Oye, Javier, no sé si me estoy adelantando, pero me interesaría preguntarte, ¿hay alguna pregunta que refleje cómo cae Biden a la mayoría de los mexicanos comparado con cómo cae Trump? Sí, tenemos una pregunta, Pascal. Pues prácticamente sabemos que la imagen de Donald Trump en México no era la mejor, es decir, los mexicanos rechazaban a Donald Trump porque nunca le perdonaron todos los dichos de campaña, ¿no? Sobre todo cuando era candidato a la presidencia. Pero cuando le preguntamos a la gente qué sentimiento te genera que Biden sea el nuevo presidente de Estados Unidos, el 47% de los mexicanos dijo que le genera esperanza, un 16% le es indiferente y un 10% alegría. Son las tres menciones más importantes. Hay un 23% que no le genera absolutamente nada, pero si pensamos que prácticamente a un 47% de los mexicanos que tienen un sentimiento al respecto le genera esperanza, creo que Joe Biden viene a hacer como
algo que refresca, ¿no? La imagen que se tiene de nuestro vecino del norte y del país más poderoso del mundo, ¿no? En este momento. Y eso, digamos, ¿qué preguntas sobre Trump de esta encuesta o anterior podría compararse un poco con este 47% de esperanza que genera Biden? Pues mira, no tengo el dato puntual aquí, pero te puedo decir que las encuestas anteriores, cuando le preguntábamos qué opinas o cuál es tu opinión sobre Donald Trump como persona, pues yo recuerdo que prácticamente 7 de cada 10 mexicanos lo rechazaban, y cuando hablábamos ya específicamente de la relación con México, de cómo si Donald Trump era amigo de México, 90%, perdón, de los mexicanos decía que Donald Trump no era amigo de México, ¿no? Y aquí en esta encuesta, fíjate que también preguntamos si de alguna manera piensan que Trump fue un buen presidente para los Estados Unidos. 72% dice que no. Y cuando le preguntamos, ¿consideras que Trump fue un buen aliado del gobierno de López Obrador? 75% de los mexicanos, la misma proporción, dice que no fue un buen aliado. Entonces, podemos inferir que efectivamente la imagen de Trump no es la más positiva, ¿no? Una última cosa, Pascal, aunque la encuesta es mucho más amplia, sabemos que en las últimas semanas las redes sociales suspendieron las cuentas del presidente Donald Trump porque pues incitaba quizá a noticias falsas, a la violencia, según los dichos de estas redes sociales. Le preguntamos a la gente si está de acuerdo en que las redes sociales suspendan a alguien por estas razones, sin importar quién sea. Y fíjate, el 80% de los mexicanos dice que sí están de acuerdo, las redes sociales no se pueden usar para difundir mensajes que inciten violencia. Un 20% dijo que no está de acuerdo porque es un ataque a la libertad de expresión. Esto creo que también te da una idea de, pues quizá el sentimiento que tuvo entre la gente, que al menos en Donald Trump ya no tuviera Twitter para decir y comentar todo lo que hacía, eso ¿no? contrasta fuertemente con la postura del presidente López Obrador, quien ha condenado en los términos más enérgicos el que Twitter y Facebook hayan cerrado las cuentas de Donald Trump. 80% de la gente dice entiendo que dice que le parece bien porque no se puede utilizar, no se pueden usar las redes sociales para decir mentiras, ¿no? Correcto, mensajes que inciten violencia o fake news, era la pregunta. Evidentemente yo creo que está muy asociado al personaje, Pascal. Yo creo que está muy asociado a que la gente sabe que le cancelaron su cuenta a Donald Trump, ¿no? Pero es cierto, yo creo que sin duda contrasta con lo que dice el presidente de México, con lo que piensa y con las acciones que él mismo ha contado. Pues ya viste ayer pues públicamente mostrando al director de Twitter o cosas así, ¿no? Yo creo que esto sí contrasta con la opinión del presidente. Pues muy bien, Javier, sin duda, como dices, hay más y sería bueno que nos dijeras dónde puede revisar la encuesta nuestra audiencia. La pueden consultar en la página de wisum.mx, ahí en la pestaña de blog pueden consultar esta y el resto de las encuestas que hemos presentado, Pascal. Perfecto. Pues Javier, como siempre, mi agradecimiento contigo, te mando un fuerte abrazo. Gracias, buenos días y buen año. Gracias igualmente. Javier López, top skipper en Tiresias Marketing Advisors y asesor en Wisum. Ahí tiene usted la encuesta de Wisum, la opinión sobre la toma de protesta de Joe Biden en los Estados Unidos. Vamos a un nuevo corte, regresamos enseguida. Escríbame @Beltrán del Río en Twitter, /Beltrán del Río en Facebook y siga a Grupo Imagen en las redes sociales. En Twitter, @Imagen_MX, esa es la cuenta de Imagen Radio, y @Excelsior, la del periódico de la Vida Nacional. Regreso enseguida.